Bienvenidos a Enigmas Cósmicos, el podcast que explora los límites de la realidad, desentrañando misterios que se entrelazan entre la ciencia y lo desconocido. Sumérgete con nosotros en un viaje intrigante, donde la línea entre lo terrenal y lo extraterrestre se difumina. Prepárense para explorar fenómenos inexplicables, descubrimientos científicos asombrosos y teorías fascinantes sobre la conexión entre nuestra existencia y el vasto cosmos. Enigmas cósmicos, donde la verdad se esconde en la penumbra de lo inexplicable. Comencemos la travesía juntos. La CIA, operaciones clandestinas. En 1945, Harry Truman crea la CIA, tras los ataques a Pearl Harbor. Su competencia era de contraespionaje exterior y operaciones subversivas en el extranjero. Utilizaban la política exterior para intervenir y derrocar gobiernos de manera orquestada y premeditada, apoyar o financiar determinados grupos y utilizar su influencia económica para desestabilizar a un país con unos intereses determinados. Principalmente sus servicios de contraespionaje iban enfocados a luchar contra la antigua Unión Soviética. Al principio eran pocos agentes y tenían un reducido presupuesto, pero con el tiempo fueron incrementando su número y capital hasta convertirse en un Estado dentro del Estado, sin que la población estuviera al corriente de sus operaciones. Los presidentes conocían todo lo que tramaba la CIA, ya que todo estaba respaldado al más alto nivel. Operación Ajax, 1953. Primer golpe de Estado dirigido completamente por la CIA. En Teherán, el primer ministro iraní nacionalizó la Oil Company, que era una compañía anglosajona. Los británicos aplicaron una serie de medidas y embargos contra Irán, desestabilizando la economía y sumiendo al país en un caos. Las compañías petroleras que abandonaron el país pidieron ayuda al presidente americano para que forzase un golpe de Estado en dichas regiones. La compañía British Petroleum o BP estuvo detrás de todo esto, llegando a recuperar el control de los pozos petrolíferos iraníes. Si eran o no morales esas operaciones, eso no les importaba. Guatemala. En 1954, el presidente Guzmán decidió repartir entre los campesinos más humildes unas extensiones de tierra que eran propiedad de una multinacional americana llamada United Fruits e implementar un pequeño y modesto impuesto a sus exportaciones. El único recurso que tenía el país eran las exportaciones bananeras y todas las tierras de cultivo estaban en manos extranjeras. El número 1 de la CIA formaba parte del consejo administrativo de dicha compañía. La CIA apoyaba a las firmas americanas en el extranjero, al igual que se percataron que podían ganar dinero ofreciendo sus servicios a empresas privadas e incluso estados. Depusieron a Guzmán y colocaron una junta militar, llevando al país a una dictadura que duró 40 años y en la que murieron cientos de miles de personas. El Congo belga. En 1960 consigue su independencia, pero Estados Unidos desea los enormes recursos mineros del rico país. Había que derrocar al nuevo gobierno y al primer ministro Lumumba, que solo estuvo 2 meses en el poder. Hicieron estallar un golpe de Estado y el general que impusieron, el dictador que cubriría todas sus necesidades, ordenó matar de un tiro en la cabeza a Lumumba. Cuba. Al destituir al dictador Batista, Fidel Castro ordena nacionalizar las plantaciones de azúcar, que pertenecían a empresas americanas. Al día siguiente se producen rupturas diplomáticas entre los dos países. A Kennedy, la CIA le ofrece una operación secreta llamada Bahía de Cochinos. Era una operación en la que se produciría un desembarco y se esperaría que los cubanos contrarios a Fidel se unieran a la rebelión, pero esa operación militar fue un fracaso, ya que después del desembarco, Kennedy no quiso que interviniera el ejército estadounidense y le culparon de la nefasta operación. Después del fallido ataque, el jefe del Estado Mayor ofrece una nueva operación clandestina, matando a algunos civiles americanos y haciendo creer a la opinión pública que se trataba de un ataque cubano en territorio americano. De esta forma, tendrían un buen pretexto para declarar la guerra a Cuba, pero Kennedy no aceptó.
Después vinieron los intentos de asesinato a Castro, pero ninguno cumplió su cometido. Kennedy dijo que iba a desmantelar la CIA y a destapar las sociedades secretas del país para que todo el mundo conociera la verdad. Un mes después fue asesinado. La comisión Warren fue la encargada para estudiar y esclarecer el asesinato del presidente. Esta fue llevada a cabo por una persona a la que Kennedy había destituido de su trabajo, el exdirector de la CIA, Allen Dulles. La comisión informó que no hubo conspiración y que el único culpable del asesinato de Kennedy fue Lee Harvey Oswald. A día de hoy es uno de los mayores secretos de Estados Unidos y una de las mayores conspiraciones. Guerra de Vietnam, agosto de 1964. La CIA planea un ataque de falsa bandera contra un buque de guerra en el Golfo de Tonkin. Con esta operación planeada pieza por pieza, el gobierno americano tuvo el pretexto de aumentar por 10 el número de soldados contra Vietnam del Norte. Con ese incidente es como América entra en la guerra. Más tarde desarrollaron operaciones cuya finalidad era destruir y desmantelar la infraestructura del país, eliminando a cualquier persona que tuviera contacto con los comunistas, ya fueran soldados o civiles. Quisieron hacer ver que se trataba de una guerra civil, cuando en realidad se trataba de una guerra contra el comunismo, en la que murieron 55.000 americanos y 1 millón de vietnamitas. Watergate, principios de la década de los 70. Nixon convirtió en una de las bases de su política el espionaje de los ciudadanos americanos. Se burlaban las leyes y la CIA estaba implicada. Mandó a 5 hombres disfrazados de fontanero, que no eran otra cosa más que agentes de la CIA encubiertos, con la misión de infiltrarse y estudiar los archivos del Partido Demócrata. Estos fueron descubiertos y se destapó el caso Watergate. Tras estos escándalos, el presidente le pidió al director de la CIA que presionase al FBI para que abandonasen la investigación y ocultasen los informes, diciendo que se había hecho a petición de la CIA, pero la CIA se negó a encubrirlo. Es decir, quiso utilizar a la CIA contra el FBI, costándole la candidatura. Chile, 1971. Salvador Allende gana las elecciones y la CIA se emplea para que no accediera al poder. Entonces crearon las condiciones necesarias para iniciar el caos financiero y social en Chile, con el fin de dar un pretexto a los militares para intervenir y derrocar al nuevo gobierno. Se llevó a cabo un golpe de Estado en el que Salvador Allende es asesinado o se suicidó según la CIA, colocando en el poder al dictador Pinochet. Más tarde se proporcionarían las listas de nombres a los escuadrones de la muerte de la Junta Militar y miles de chilenos serían torturados y masacrados. Afganistán. El ejército soviético invade Afganistán en 1979 y para luchar contra la ocupación soviética, la CIA armó a la resistencia afgana, los talibanes, formando un ejército fundamentalista que años después se convertirían en enemigos de Estados Unidos. Vendieron armas ilegalmente y decenas de grupos de la milicia afgana fueron armados sin ningún tipo de control, proporcionándoles armas de vanguardia para atacar a los soviéticos, con la única norma de que solo podían utilizar esas armas contra los rusos. Bin Laden fue uno de los que se benefició de ese armamento. Después de desempeñar todas sus fuerzas contra los rusos y terminada la guerra, América abandonó el país dejando allí el armamento y Afganistán quedó hecho una ruina, contribuyendo así a la formación de nuevos grupos terroristas. Final de la Guerra Fría. En 1991, y no pudiendo mantenerse económicamente la política del Estado ruso, se produjo la caída y desmoronamiento de la URSS. Esto significaba supuestamente también el desmantelamiento de la agencia americana, ya que la Unión Soviética era su razón de ser. Terminaba así la Guerra Fría, la guerra que puso a la humanidad al borde del abismo. Saddam Hussein invade Kuwait. Segunda Guerra del Golfo, 1990. Los agentes de la CIA no escuchados por el Pentágono advirtieron de la inclusión de Irak en Kuwait. Se produce pues la denominada Operación Tormenta del Desierto, otra guerra en un país extranjero. Bill Clinton y el primer atentado contra el World Trade Center en 1993.
Osama Bin Laden, catalogado como el banquero de la Guerra Santa, fue entrenado y reclutado y armado por la CIA en la guerra de Afganistán. La familia real saudí financiaba también sus propósitos a cambio de cierta estabilidad interior. En América, ambos partidos políticos, demócratas y republicanos, permitieron tolerar un terrorismo de Estado, silenciado por este, ya que los saudíes poseían el petróleo y si cesaban el suministro de este, Estados Unidos entraría en quiebra económica. La mayoría de los responsables de la política exterior de los Estados Unidos dependen económicamente de la familia real saudí. La suerte de estas compañías petroleras están ligadas a las compañías americanas, recibiendo el dinero en efectivo o en forma de acciones. Esas corporaciones compran a los políticos para que todas las decisiones que tomen favorezcan a las empresas que saquean al país. Y al final de su carrera, cuando se jubilan, se marchan a trabajar a Arabia Saudí u otros países del Golfo Pérsico, principalmente a grupos petroleros o a trabajar como asesores de bancos saudíes. El motor del dinero es el petróleo, y este tiene un peso enorme sobre la política exterior de Estados Unidos. George Bush padre creó a Zapata Company en 1960, sociedad petrolera que consiguió el derecho a la explotación de algunas zonas de perforación en Kuwait. Así es como hizo su fortuna. Su hijo siguió sus consejos y en 1979 formó su propia compañía petrolera en Texas llamada Arbustor Energy. Con una nefasta gestión fue salvada de la quiebra por el hermanastro de Osama Bin Laden, quien compró gran parte de las acciones a un precio muy alto, sin olvidar que la familia de Bin Laden ya era dueña del aeropuerto de Houston, Texas. George Bush dijo claramente que en el interés estratégico de América era declararle la guerra a Irak. El único interés de América en el Golfo Pérsico era y es el petróleo. Antes de ser elegido gobernador, Bush hijo recibía del grupo petrolero Harken Energy $120.000 anuales en calidad de consultor. Un cuarto de la compañía era saudí y el abogado de la sociedad era un secretario de Estado que trabajó con su padre. Vendió sus acciones por $1.000 millones y poco después Irak invadió Kuwait. Gracias a sus relaciones con la familia real saudí, la familia Bush hizo millones de dólares. Desde su llegada a la Casa Blanca, Bush fue alertado por la CIA de que Bin Laden amenazaba directamente a los Estados Unidos, pareciendo muy claro que iba a producirse un ataque terrorista en suelo americano. En febrero de 2001, una agencia israelí informó a la CIA de la posibilidad de ataques terroristas de tipo cibernético en algunos aviones de línea para utilizarlos como armas sobre suelo estadounidense. Dicha información fue sistemáticamente desoída por la inteligencia estadounidense y poco tiempo después se convertiría en el mayor ataque terrorista en la historia del país y cambiaría para siempre el mundo que conocemos. Por último, aclarar que este podcast se ha basado en el documental de William Carell, que lo podéis encontrar con el nombre de Las guerras secretas de la CIA, de 1947 a 2003. En este podcast hemos intentado aglutinar las operaciones de la CIA hasta el año 2000 y ahora presentamos a modo de coloquio los conflictos que han sucedido posteriormente y que con la supervisión del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados han seguido llevando a cabo hasta el día de hoy. Pues debemos explicar que Estados Unidos es una potencia cuyo o gran parte de superpotencia en la que gran parte de su gasto militar, o sea, de su gasto del Producto Interior Bruto está basado en el gasto militar, tanto como el 3,5% en 2024. Por eso digo que realmente debemos entender que es como una maquinaria de guerra. Necesita un poco, por así decirlo, que hayan conflictos para que esa parte de su industria fluya y siempre esté en continuo movimiento. Si vendes armas, ¿qué te interesa? Que hayan guerras. Claro. Con esto tampoco queremos decir que otras potencias como Rusia no hagan lo mismo, pero tienen esa tradición de ser muy herméticos y quizás debido a eso no conocemos muchas de las operaciones y de los movimientos geoestratégicos que hacen, tanto por su interés económico interno como externo. Entonces, una vez entendido esto, también por otro lado muchas veces oímos en los medios de comunicación como dicen o hablan del carácter expansionista de Rusia,
pues es que realmente el mismo carácter expansionista lo han estado haciendo igualmente Estados Unidos desde prácticamente desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Desde siempre. Desde siempre. Entonces, un poco para entender esto, digamos que vamos a explicar un poco y a ir comentando sobre la estructura que, según muchos investigadores y gente que está trabajando como liquidadores, que más tarde ya explicaremos de qué se trata, esos liquidadores, que han explicado, pues, y nunca mejor dicho, una especie de estructura en la que se basan para llevar a cabo sus intereses fuera de su país. ¿Te refieres a un patrón? Claro, llevan a cabo un patrón. Un patrón en lo que primero se crea una distracción a través de un ataque de falsa bandera, como por ejemplo un atentado al máximo nivel. Claro, al máximo nivel lo pudimos ver cuando dijeron que en Irak habían armas de destrucción masiva, en la que varios aliados, entre ellos España, se unió para combatir esas supuestas armas de destrucción masivas que después no las habían. Una vez que han creado esta distracción o este pretexto, ya están dentro de la guerra. Del conflicto. Es el pretexto, la cortina de humo para entrar en el conflicto. Perfecto para entrar. Entonces, un poco lo que hacen después ya sabemos lo que es. Sí. La destrucción propia del conflicto, en la que el país se destruye completamente. Hacen un solar, claro, y luego lo reconstruyen financiando e hipotecando esos países. Eso es lo que hemos estado hablando anteriormente. Como pasó en Irak con Saddam Hussein, en Afganistán, en Siria también. Bueno, en Siria fue más una guerra civil, en cuanto a que los americanos, por ejemplo, ahí se unieron a los rebeldes, mientras que los rusos, por otro lado, estaban con el supuesto gobierno elegido democráticamente de Siria. Por no olvidar Libia, que depusieron a Gaddafi, que al final lo mataron. Sistemáticamente han ido desestabilizando regiones, pues por un lado en la parte, digamos, más oriental, ese cordón pacífico o de Asia, para tenerlo controlado. Les ha interesado hacer ciertas escaramuzas y ciertas operaciones encubiertas para controlar, y aliándose también a la misma vez con otros países con intereses similares, que han dejado que establezcan bases allí. Que actúen. Claro, que actúen. Han hecho oídos. Claro, entonces ante el enemigo, pues digamos que tienen acceso. Y sin embargo después decimos, es que Rusia tiene un carácter expansionista, pero es que lo vemos como esta gran potencia lo está haciendo de igual forma. El problema es que las grandes superpotencias son expansionistas. Rusia, China, India, Estados Unidos. Por eso son grandes potencias, porque son expansionistas. Claro, ya no es una cuestión dogmática o de una corriente política. Ya no es comunismo, imperialismo. O quién es el bueno y quién es el malo. No hay ya buenos ni malos. Son oligarcas. Exactamente. Que son los que ya hemos visto, como cuando empezó el conflicto de Ucrania, se intentó quitar los bienes patrimoniales a los oligarcas rusos. En fin, una serie de movimientos que realmente ves quién está controlando y quién tiene la mano directa sobre la influencia de cualquier país. Principalmente económica. Claro, no es una soberanía en la cual el presidente es el que manda, sino una élite que hay por detrás que mueve y dice hay que invertir aquí, interesa entrar allá. Porque igual que ha sucedido en los casos anteriores, como hemos dicho, en Sudamérica y en otros países, en Sudamérica hicieron lo mismo. Ahora están haciendo las mismas operaciones. O sea, es que no hay que ser un ingeniero para darse cuenta de que si eso ya lo han hecho en el pasado, ¿por qué no lo pueden hacer ahora en el presente? Quiero decir, podría darse la casualidad de que tú fingieras o que supieras que van a atentar contra tu país y hacer oídos sordos, o dos, producirlo tú, ese mismo atentado, y tener la excusa para entrar a ese país. Véase, por ejemplo, vamos a empezar cronológicamente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando el motivo que lleva a Estados Unidos a entrar en la guerra es el ataque a Pearl Harbor. Correcto. La Marina australiana
incluso no sé el dato exacto, pero alrededor de 10 días antes. Sí, les avisaron de que la flota japonesa al completo se dirigía hacia Hawái, hacia Pearl Harbor. Por eso también, cuando fue el ataque a Pearl Harbor, muchos portaaviones, por así decirlo, los de alta potencia, los gordos, para que tú me entiendas, no estaban allí. Sí. Estaban los barcos de una generación anterior, por así decirlo. Sí, no de alta tecnología. Claro. La tecnología puntera de su época no estaban allí en ese puerto. Estaba fuera. Eso está claro. El problema también es que, si lo piensas, antes del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. No quería entrar. Después del atentado, del ataque a Pearl Harbor, al día siguiente había ya más de 500.000 de personas para alistarse para entrar en guerra. Claro. ¿Qué haces o qué consigues con esos propósitos? Meterte en la guerra. Está golpeando en el corazón, por así decirlo, patriota de la gente. Patriota del pueblo americano, claro. Pues y eso lo ves a lo largo de la historia, pues por ejemplo con las Torres Gemelas, de igual forma, pues la conspiración que hay sobre esta. Sí, pero también, como estabas diciendo tú anteriormente, de la intromisión en la guerra, ¿no? Uh-huh. De Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, sí, para luchar contra el nazismo y, en fin, la tiranía. Sí. Pero claro, luego resulta peculiar, o te llama poderosamente la atención, que desarrollas un arma para que no la desarrollen los nazis y luego la usas sobre población civil japonesa para ver qué hace. Vamos a echar esto aquí a ver qué pasa. Por la que nunca han pedido perdón. No, ni lo van a pedir. Y es que además fue como la solución más plausible. O sea, el presidente, creo que era Truman, pensó que lo más, o sea, que se iban a perder una mínima cantidad de bajas, o iba a haber una mínima cantidad de bajas en comparación a si Estados Unidos o los aliados en este caso metían tropas a Japón, o sea, es decir, invadían Japón. O sea, te tiro uno gordo y ya te asustas, claro, y ya no entro porque ves mi potencia, claro, de fuego. Claro, es el arma de disuasión por claro, pero que al final por definición. Es como decimos, luego viene el pretexto de voy a meterme aquí para ayudarte o para luchar contra el comunismo o al revés, ¿no? Da igual. Pero luego lo que haces es, te metes ahí porque tienes intereses geopolíticos, geoestratégicos, de recursos naturales. Exactamente, por eso es lo que te digo, que las creencias o las tendencias políticas o el bando del que sea, en estos casos se quedan fuera. Son intereses geoestratégicos, sin más, buscando recursos completamente para ellos. China, por otro lado, es el gigante durmiente. Poco a poco ellos utilizan esto de la guerra, ¿cómo era? El libro de la guerra, ¿cómo es? El arte de la guerra. El arte de la guerra, exactamente. Y ellos van, como decía José Mota, de a pocos, pero van a ir rascando hasta que consiguen. Hombre, tú piensas que en 20 años China ha pasado de ser lo que Occidente se pensaba que eran cultivadores de arroz a la superpotencia que soy. Ellos su supervivencia y su manera de ser no piensan a 4 años vista como en los países occidentales. O sea, el mandato de unos políticos dura. No, aquí es otra mentalidad totalmente diferente, vista a lo mejor a un siglo vista. Pero China se expande con el mercado, Estados Unidos se expande con la guerra. Por eso las guerras en las que siempre, por ejemplo, están metidos los estadounidenses, o el gobierno estadounidense, o la cúpula, porque la mayoría de gente ya se está viendo que no quiere guerras, ni financiar guerras, ni... Nadie quiere morir ni matar. Pues no, pero se sigue haciendo a día de hoy. Entonces el problema viene que ellos siempre quieren, para potenciar su economía, que haya guerra. Entonces consigues, apoyando a otros países, meterte en una guerra, aunque sea de manera colateral. Claro. El problema es que la comunidad internacional, como está a tu favor, pues en unos aspectos critican, por ejemplo, a los soviéticos, y en otros aspectos lo ven bien que entren en un país y que maten a chiquitos. Además está justificado. Es la hipocresía, porque siempre nos ciegan quizás con la propaganda evidentemente de un bando o de otro. En este caso,
pues estamos viviendo una situación de guerra y nos están bombardeando con propaganda también del lado de Occidente, por así decirlo. Cuando de verdad no hay bandos. Ya lo Cuando estamos de verdad viendo, no hay bandos. que los dos son imperialistas, que los dos tienen operaciones especiales, que los dos crean conflictos, que al final es como si estuvieran, pues eso, unos cuantos que mandan y crean y hacen las guerras como quieren. Y después eso, somos la Unión Europea, somos serviles, somos siervos de la mano de Estados Unidos. Estados Unidos ganó, por así decirlo, la guerra mundial, aunque históricamente yo no estoy de acuerdo con que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial, sino que fueron los soviéticos. Los soviéticos los que llegaron a Alemania y los que... Porque bueno, ahí eso sería otro tema, pero Bueno, porque sí. Hitler tenía dos flancos abiertos, con los rusos y con los americanos, Claro. los ingleses y los franceses. Si solo hubiera atacado a un sitio o a otro, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor no tenemos ni aquí. No sé, bueno, en cualquier caso son otros temas, pero la forma, el modus operandi en este caso de Estados Unidos y sus aliados... U otras superpotencias lo pueden mezclar, que es lo mismo. Exactamente. Y siempre utilizan este tipo de estructura. ¿Qué pasa? Que una vez que el país, como hemos dicho, se ha quedado totalmente en ruinas, entonces vienen los liquidadores, por así decirlo, es decir, liquidadores económicos. Los que lo financian. Los que financian, no, los que dicen esta guerra ha tenido este coste, más el coste asociado a la destrucción de patrimonio conlleva tanto. Pues nosotros siempre, no en nombre del Estado, sino en nombre de empresas privadas, en colaboración con el Estado, pero siempre empresas privadas, son las que llegan allí, ponen el dinero para la financiación, para la reconstrucción de esas ciudades. Y claro, lo que tú estás creando con eso, al fin y a la postre, es una deuda adquirida en este caso, con Estados Unidos. No, si es que, si lo piensas, o sea, es una buena estrategia para un país. Entro, creo una guerra, me formo, luego lo endeudo y lo reconstruyo. Claro. Él es la estratagema perfecta. Tampoco estamos diciendo aquí ningún disparate. Creo que es una cosa razonable el pensar que si te interesa unos recursos o crear un conflicto para que tu economía se potencie porque te dedicas a vender armas, crear esas operaciones clandestinas. Todos hacen esas operaciones clandestinas y al fin y al cabo la víbora o el perro con diferente collar, pero es el mismo perro. Claro, sí. Y al final lo que es un engaño a la sociedad. Nos hacen creer que Rusia va a invadir Europa. Yo no lo creo así. Rusia ha marcado sus límites, que desde hace 20 o 30 años lleva pidiéndolos, y se han saltado a la torera porque el movimiento ha sido expansionista por parte de Europa hacia las fronteras rusas, no al contrario. Y eso se hizo en el pacto de Varsovia, creo que fue. Pero sí, al final, de todas maneras, si ellos quieren crear un conflicto, ya se ha demostrado que no hace falta que ya hayan habido altercados años atrás o conflictos de manera permanente. Rápidamente te hacen un atentado de bandera falsa y ya puedes. Sí. Pero también hay otro tipo de atentado de bandera falsa, que es fraguándolo poco a poco. Cuando tú tienes una potencia tan grande como era la Unión Soviética, la manera de eso es ir fraguando poco a poco lo que quieres hacer, los movimientos que quieres hacer. Lo que está haciendo ahora China. Lo que está haciendo ahora China, lo que hacen todas las potencias realmente. Es un juego de ajedrez, es un juego de equilibrios de poder, y ya está. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.